Si la hemos encontrado, como hemos sido enseñados, nos ponemos de pie. Y le vamos a dar lectura a la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Del versículo 1 en adelante, y dice así: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si estuviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. Este es uno de los salmos que David compuso de agradecimiento a Dios por toda su misericordia. Pero hay un versículo que llama mucho la atención, que es el versículo 6, porque dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Otra versión que nos puede ayudar un poco, que nos puede dar un poco más luz a este versículo, dice: el Señor ocupa el lugar más alto por encima de toda la creación, pero aún así Él nunca abandona a los humildes. Él siempre sabe lo que hacen los soberbios y se mantiene alejado de ellos. La excelencia, el excelso, traje unos pequeños apuntes. Según la Biblia se refiere a la eminencia y grandeza del reino de Dios, correspondiente a lo que es el sexo. Excelso, porque Jehová es excelso. Su poder es más elevado que existe y nadie podrá superarlo. Toda la gloria de la tierra y los cielos provienen solo de Dios. No hay nadie más excelso en su envergadura. Atribuir un poder más alto a cualquier persona o entidad es algo totalmente errado. En cuanto a su etimología, significa muy elevado o alguien que sobresale. Este Dios maravilloso, creador del cielo y de la tierra, del universo entero, Él está por sobre todas las cosas, por todo lo que Él ha creado. Pero aún así, en su infinito amor y misericordia, dice que Él se inclina para atender al humilde. Podemos preguntarnos qué es el humilde. Dice que la palabra humilde es de gran importancia en la Biblia y tiene un significado profundo que va más allá de su definición en el lenguaje común. En el contexto bíblico, ser humilde implica tener una actitud de sumisión, reconocer la propia limitación y dependencia de Dios y estar dispuesto a servir a los demás sin buscar el reconocimiento o la gloria personal. Ya sabemos, podemos entender en pocas palabras que nuestro Dios es excelso, que está por sobre toda la creación y en su infinito amor y en su infinita misericordia atiende al humilde, aquel que es capaz de reconocer su condición. Porque hay hombres y hombres, hay personas que no son capaces de reconocer su condición. Piensan que todo lo pueden hacer por sus capacidades, por su intelecto, porque tienen ciertas habilidades, pero el humilde siempre reconoce que todo lo que tiene, aún lo que piensa, lo que hace, proviene de Dios.
Y eso es lo que le agrada al Señor. Me trae al recuerdo la palabra del día domingo, que decía el Señor que el tema central de la palabra era el arrepentimiento. Pero ¿cómo se puede, como enseñaba el Señor el domingo, cómo el hombre puede buscar el arrepentimiento genuino de Dios a través de la humildad? El hombre que es altivo no puede entender lo que es el verdadero arrepentimiento. No lo puede entender, a lo mejor lo confiesa con sus labios, lo puede a lo mejor manifestar, pero no sabe lo que es ser un arrepentimiento genuino, porque el arrepentimiento genuino me permite a mí, dentro de mi humildad, saber que tengo que apartarme del camino que me lleva por el mal. Renunciar a uno mismo, renunciar al yo, al ego, a eso que me hace sentir capaz y que puedo ser más que todos los demás, ser el florerito, ser la persona llamativa. Eso al Señor no le gusta. Por eso que el versículo 6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo dice que lo mira de lejos. ¿Y qué es altivez? El significado bíblico de altivez se refiere al orgullo en forma despectiva, a la soberbia. Las personas que son altivas se sienten superior a los demás. Además, trata a los demás con cierto desprecio y superioridad. Es decir, aquí vengo yo me la sé toda. Y eso es un gran error. Porque todo lo que podamos entender, si nos vemos a la palabra del Señor, es prácticamente la misma nada. Porque el único conocimiento verdadero lo tiene Dios y lo manifiesta por sus instrumentos para que podamos aprender de lo que Dios quiere de nosotros. La soberbia, por otro lado, dice que se refiere a la altivez, prepotencia y el ego que puede tener una persona. Estos son conceptos de estas palabras que aparecen aquí en la palabra del Señor. Lo que es el excelso, humilde y al altivo o al soberbio. Pero para poder entender qué significa esto, porque a lo mejor alguien podría entender, es que va a sacar a lo mejor el texto del contexto. No, porque David reconoce que todo lo que él tiene es del Señor. ¿Se acuerda cuando una vez, cuando el Señor hace tiempo atrás, me dio una palabra a mí el Señor? ¿Se acuerda? ¿No se acuerda? Yo me acuerdo. En 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho el Señor. ¿Se acuerda cuando Natán va donde David y le dice, le cuenta una historia? Le dice, mira, venía un hombre. Había un hombre que tenía un puro corderito, y acá al otro lado había uno rico que tenía muchos, ¿se acuerda? Y vino un extranjero, y en vez de él de matar uno de sus corderitos, fue y mató, le robó, le quitó al que tenía una sola, y con eso hizo un guisado y celebró. Entonces David se levanta de su reino enojado y dice, ese tiene que morir, pagar 4 veces lo que hizo. Y Natán le dice, ese eres tú, le dice. Ese eres tú, le dijo. Pero en ese momento, miren lo que le hace ver. Dice, entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho el Señor, Dios de Israel. Yo, el Dios, te ungí por rey y sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si todo fuera poco, te habría añadido mucho más. Y viene la reprimensa. ¿Por qué pues tuviste en poco, menospreciaste la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Se acuerdan? David pensaba que su pecado había pasado inadvertido, pero no ante los ojos de Dios. Y Dios le hace recordar de a dónde lo sacó. Y que todo lo que él tenía había sido dado por Dios.
no se lo ganó él por sus propias manos ni por su propia fuerza. Pero la actitud de David era muy diferente quizás a muchas otras personas. ¿Por qué? Porque dice que él tenía un corazón conforme a Dios, al corazón de Dios. ¿Y qué era esa conformidad? Que era un hombre humilde. Era un hombre humilde que supo reconocer su pecado, supo reconocer lo que estaba haciendo y también supo aceptar la reprimensa o lo que Dios le había dado. ¿Se acuerda? Bien, me parece. Ahora sí se acordó. Entonces, para poder leer esto y entenderlo un poquito mejor, nos vamos a ir al libro de Daniel. Voy a contarles una historia que está aquí en el libro de Daniel. A lo mejor es un poco larga, pero la voy a, porque así es, no he escuchado hace mucho tiempo, no he escuchado esta historia. Está en Daniel capítulo 4. Nabucodonosor el rey, pasó por una situación, voy a explicar esto para poder entenderlo. Pasó por una situación por su arrogancia, por su altivez, por su soberbia. Y él cuenta este testimonio y queda relatado en este libro. No es Daniel el que lo está contando, es el propio rey Nabucodonosor quien cuenta su testimonio, lo que le pasó por ser arrogante, por ser soberbio, por ser altivo. Y lo voy a leer en el nombre del Señor Jesucristo. No soy tan capo para narrar algo, pero lo voy a intentar hacerlo. Que lo haga el Señor por mí. En el nombre del Señor Jesucristo. El título dice: La locura de Nabucodonosor. Lo voy a leer para poder entender que Dios, por eso que Dios es excelso, es grandioso. Él es único, Él es soberano. Porque el tema de hoy es: Dios es soberano. Es el atributo es uno de los atributos que tiene Dios. Es soberano. Y Él decide. Él tiene el control de todas las cosas. Él pone reyes, saca reyes, autoridades, las pone, las saca. Nadie puede decirle a Él, ¿sabe Dios? Podía hacerlo así. No, Él es todopoderoso. Él es soberano. Hoy y siempre será soberano. Y dice así: Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo, Nabucodonosor, declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Bendito sea el Señor. Dice: cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, significa eterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. ¿Por qué él está de esta manera? Voy a ver si lo encuentro. Mire, tengo una pequeña reseña antes de seguir. Nabucodonosor era el rey de Babilonia. Edificó obras arquitectónicas, sí, bien dicho, que fueron clasificadas entre las 7 maravillas del mundo antiguo. Aún así, alabó la soberanía del Altísimo, cuyo dominio, el de Dios, es sempiterno. Era un hombre que había seguido la construcción de su padre y había hecho de un pueblo prácticamente un Edén, un paraíso, algo hermoso. ¿Han oído hablar de los jardines colgantes de Babilonia? Eran hermosos, maravillosos. Él lo había hecho especialmente para su esposa. Estaba al lado del río Éufrates, así que el verde, me imagino los prados como tenían que haber sido. Y dice: yo con Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en la cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsazar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos,
conté delante de él el sueño diciendo: Belsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenían de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama que aquí un vigilante y santo descendía del cielo y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol y cortar sus ramas, quitarle el follaje y dispersar su fruto, váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere da y constituye sobre él el más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrar su interpretación. Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre es Belsasar, quedó atónito casi 1 hora, y sus pensamientos le turbaban. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbes ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y tu interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en quien había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo, tú mismo eres, oh Rey, que creciste y te hiciste fuerte, que creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortar el árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. En eso, Daniel le da un consejo al rey con mucha humildad. Dice el 27: por tanto, rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, pasó un año, mis hermanos, 12 meses, para que él pudiera reconocer su pecado, pudiera él hacer la justicia, como le había dicho, le había aconsejado el rey Daniel.
Dice, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo, él pensó, antes de leerlo, habían pasado 12 meses, pensó que esa profecía o ese sueño que él había visto no se iba a cumplir. Qué error más grande cuando el Señor dice algo y pasa el tiempo y uno piensa, si no va a pasar nada, y es el tiempo que da Dios para que uno reconozca su pecado. Sí, hermanos. Dice, el rey dijo, un día a lo mejor paseándose, no sabemos si fue en la tarde o en la mañana, y dice, y mira alrededor todo lo que había hecho, todo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué, el ego, yo, para casa real con la fuerza de qué? De mi poder y para gloria de mi majestad? ¿Qué decía el Salmo 138? Que dice que atiende al humilde, más al altivo lo mira de lejos. Dice, mi poder y gloria. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y lo da a quien quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo, según la interpretación hebreo, dice que estos 7 tiempos fueron 7 años. Y dice que más al fin del tiempo, aquí vuelve a hablar Nabucodonosor. Yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno eterno y su reino por todas las edades. Bendito sea el Señor. Este es el espíritu o es el corazón que Dios desea. A veces uno se pregunta, yo mismo me he preguntado, ¿por qué a veces tenemos que aprender a porrazos, por así decir? ¿Por qué tenemos que ser tan desobedientes a Dios? ¿Por qué tenemos que ser tan altaneros, tan orgullosos, darle rienda suelta al ego? Dios igual va a cumplir su propósito en nuestras vidas, pero desgraciadamente buscamos la senda más difícil, buscamos la senda pedregosa, esa que tiene espina, cuando el Señor, si yo obedezco al Señor, a lo mejor mi camino va a ser más llevadero, pero siempre andamos buscando el otro, ese que nos causa dolor, nos causa tristeza, nos causa amargura, y pensamos muchas veces que Dios es el que nos está castigando, y no es así, porque son decisiones propias e equivocadas que uno ha hecho en la vida. Y eso trae consecuencias, así como hay consecuencias en las cosas buenas, resultados positivos, también hay cosas negativas, resultados negativos cuando tomamos decisiones equivocadas. ¿Se acuerda cuando el Señor, por nuestra pastora, el Señor nos enseñaba sobre ¿cómo era la palabra? La integridad. ¿Se acuerda? Cuando Él nos hablaba sobre la integridad, cuán importante era tener
cuidado con nuestra integridad, porque muchas veces nuestras decisiones hacen que cometamos errores, a lo mejor no en esta magnitud de lo que le sucedió al rey Nabucodonosor, pero sí hay situaciones que pasan, que tenemos que llegar tarde o temprano a las plantas del Señor para pedir perdón, porque nuestra integridad quedó por el suelo por una decisión equivocada que hemos tomado. Porque hemos sido arrogantes, hemos sido altaneros, hemos sido caprichosos, le hemos dado, como reitero, rienda suelta a nuestro ego y pensamos que yo soy el que puedo hacer todas las cosas, que yo puedo hacer la enseñanza como corresponde, que yo puedo manipular la escritura, que yo tengo esta capacidad y no nos damos cuenta que todo es misericordia del Señor. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y el que hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? En el mismo tiempo que mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, se me fue devuelta la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Pero aquí viene vuelve otra vez, después que hace este relato, dice, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey de los cielos, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. No es el hombre el que humilla al hombre, es Dios que humilla a ese altanero o a esa altanera. Bendito sea el nombre del Señor. Dios en este caso tuvo misericordia del rey Nabucodonosor. Pero hay un caso que no es así, no sucedió así. Dice, lo tenía por aquí, tiene que estar por aquí, no se me puede arrancar, aquí está. En Hechos 12:20, alguien también se atribuyó la gloria para sí. ¿Sabía usted? Dice, Herodes estaba furioso con los de Tiro y de Sidón, esto está en Hechos 12:20. Pero ellos se pusieron de acuerdo y se presentaron ante él, habiéndose ganado el favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Y el día señalado, mire, Herodes, ataviado con ropaje real y sentado en su trono, le dirigió un discurso al pueblo. Y la gente gritaba, voz de un Dios, voz de un Dios, no de hombre, voz de un Dios y no de hombre. Al instante, un ángel del Señor lo hirió porque no le había dado la gloria a Dios y Herodes murió comido de gusano. Qué triste ser soberbio, qué triste ser altanero, orgulloso, soberbio. Si hay un nuevo nacimiento en nuestras vidas, no deberían estar estas cosas en nosotros. Lo que el Señor en esta tarde nos quiere decir que tenemos que ser humildes. Porque también Jesús mismo dijo en Mateo 11:29, dice Jesús, dijo lo siguiente, llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice, y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que tenemos que ser, manso y humilde de corazón. He leído estas dos historias porque la palabra del Señor se interpreta por ella misma. Y la palabra nos testifica qué sucede con el humilde y qué sucede también con el altanero, el soberbio, el aquel que le fascina que el ego sobresalga en ellos. Hay personas que muchas veces yo los he visto a través de mi caminar, hombres que han llegado a la casa de Dios muy humildes, hombres con un
es decir, con un perfil muy bajo. Y empiezan ellos a crecer, empiezan ellos la bendición material y después ya no saludan como antes. Y los he visto. Y también los he visto como también el Señor los deja. Por eso que la palabra del Señor nos habla y nos dice, en este salmo maravilloso dice, porque Jehová es excelso, grande, y atiende al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. Lo mira de lejos. Bendito sea el Señor. Sabe que el Señor nos ha venido hablando muchas cosas. Nos ha venido a hablar, dice, un día el Señor nos habló, dice que brotando una raíz de amargura no sea que seamos deslizados de esto o contaminemos a los demás. También nos habló que dice que todas las cosas nos ayudan a bien si es que amamos al Señor, si es que estamos en esta línea de la humildad. También un día también el Señor dice, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Acaso no tenéis fe? ¿Qué nos enseña en torno a esto? Dice un domingo también el Señor, dice, el que no tiene al Hijo no tiene vida. Dice también, y el Dios de paz os santifique por completo. Un día el Señor, como mencionaba antes, el Señor nos enseñaba a que teníamos que ser íntegros. Luego otro día el Señor nos enseñó a dice, enséñanos a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. También nos enseñó, pero ¿por qué pasa estas cosas? El Señor hace poco nos enseñaba y dice que el mundo rechazó la luz. No quisieron la luz, sino que albergaron las tinieblas. ¿Por qué? Porque la luz sacaba afuera su pecado, su maldad. Y el Señor después decía, el domingo pasado, todo el que invocar el nombre de Dios será salvo, un arrepentimiento genuino. Y leía todo esto y meditaba en todo esto que el Señor nos ha ido enseñando día tras día, día tras día. ¿Y a dónde me lleva con eso? A que yo tengo que ser humilde. Me lleva a eso, a ser humilde. Porque la humildad me permite a mí reconocer que dependo del Señor y que necesito arrepentirme, necesito estar bajo su cuidado, que no depende de mi fuerza, que no depende de lo que yo soy, de mi intelecto, que yo a lo mejor fui a la universidad, que yo fui a lo mejor la vida me enseñó esto o tantas cosas. Pero muchas veces dejamos esto de la humildad, porque la humildad me permite ver a mi Dios y pedirle perdón al Señor. Pedirle al Señor perdón, misericordia, porque de Él es toda la gloria, no es mía. De Él es el que tiene que ser alabado, glorificado, no yo. Si yo toco mi piano es para Él, si mi esposa toca la guitarra es para Él, si mis hermanos cantan es para Él, si hablamos y predicamos la palabra del Señor o coordinamos es para glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Si no tiene otra razón, porque la palabra, mire, ese día que el Señor habló, parece de ser íntegro, se basó en un coro que cantamos. Yo tengo que menguar, el hombre tiene que decaer, el hombre tiene que morir y ser glorificado el Señor. Él tiene que ser glorificado, no nosotros. El evangelio el evangelio no soy yo, el evangelio es Cristo, Él en nuestras vidas. No somos nosotros, ni mi apellido, ni porque yo pertenezco allá, o pertenezco acá, o pertenezco a tal persona. No es así. Es Cristo en nosotros. Cristo es en nosotros. Ese es el evangelio. El evangelio no es para venir aquí y esto se transforme en una fuente de agua bendita, que yo vengo a poner aquí mis deseos o que el Señor me sane. No es así. Si uno averigua, si uno ve que Jesucristo, todo lo que hizo Él, claro, la gente venía y le decía, Señor, ¿qué quieres que te haga? Le decía Jesús, y decía, quiero ver. ¿Tienes fe? Sí, ve. Y no le costaba nada. Pero el evangelio, ¿en qué consistía? En el cambio aquí dentro. Porque la humildad me hace reconocer que iba de cabeza al infierno, que estaba condenado, que no había para mí nada, no había absolutamente nada, pero hubo uno en la cruz
que dio su vida para cumplir la justicia de Dios. No mi justicia, la justicia de Dios. Para eso Él vino en la cruz. Y cuando Él cumple la justicia de Dios en la cruz, arrasó conmigo. Lo trajo a usted, trajo a todos nosotros, para que la gloria sea de Él y no de nosotros. Para que en el día del juicio aquellos que se paren, los que estén en el juicio o en el tribunal de Cristo en el otro lado, no se pare el pecador y diga: Señor, yo estoy aquí por mis méritos, yo hice esto, pues Señor, yo construí un templo, yo hice esto. Dice la palabra del Señor que muchos dirán en aquel día: Señor, pero si en tu nombre salí a predicar, en tu nombre, Señor, sané enfermo, en tu nombre hice esto y esto. ¿Y qué les dijo el Señor? No os conozco, obradores de maldad. ¿Y por qué? Porque no hicieron la voluntad de mi Padre. No hicieron la voluntad de mi Padre y nunca los conoció el Señor. Aunque habían hecho todas las cosas, pero no los conoció el Señor. ¿Por qué razón? Porque nunca hicieron la voluntad de mi Padre. ¿Y por qué, Señor, no hice mi voluntad? Uno se preguntará: porque nunca fuiste humilde. Siempre fue tu ego. Siempre fuiste tú, el yo. Yo hice esto, yo hice acá, yo hice esto, yo esto. Pero nunca a lo mejor le di la gloria a Dios como correspondía. A lo mejor lo hacemos de boca. Sí, porque si yo les digo, mi hermano que coordina dice: hermanos, demos gloria a Dios. Todos damos gloria a Dios. Algunos sentados, parados, damos gloria a Dios. Pero ¿quién la da de aquí adentro? ¿Quién la da con esa sinceridad de decir: Señor, verdaderamente es tu gloria? Verdaderamente, Señor, si hoy prediqué, ha sido misericordia tuya. Si verdaderamente, Señor, pude tocar el piano, la gloria es para ti, Señor. Que todas las notas ojalá lleguen ante tu presencia. Y si hubo, Señor, a lo mejor un pensamiento de vanagloria en mí, perdóname, Señor, perdóname. Porque Él es digno de toda honra y toda gloria. Y para terminar, ¿dónde estás? Aquí atrás. Bendito sea el nombre del Señor. No sé qué. Usted clame nomás al Señor. Clame nomás. Dice así. Está en el Apocalipsis, capítulo 5. Entonces vi en medio de los 4 seres vivientes y del trono y los ancianos a un cordero que estaba de pies y parecía haber sido sacrificado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, y con los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Se acercó y recibió el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Cuando lo tomó, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía una arpa y copas de oros llenas de incienso, que son las oraciones del pueblo de Dios. Y entonaban este nuevo canto: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper su sello, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De ellos hiciste un reino, lo hiciste sacerdote al servicio de nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares de millares y millones de millones, y cantaban con todas sus fuerzas: digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y yo oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y ya todos en la creación que cantaban: esta es la actitud de un hombre o una mujer anciano, un humilde, el que está sentado en el trono, y al Cordero sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes clamaron amén, y los ancianos se postraron
y adoraron. A Él es toda la honra y toda la gloria. Nadie más. Ningún hombre, sea mujer, y no importa qué cargo tenga dentro de la iglesia, no es merecedor de la gloria. El único que se merece toda la honra y la gloria, como lo manifestaron los ángeles y toda criatura que estaba en el cielo, sobre la tierra y bajo la tierra, es aquel que un día murió en la cruz del Calvario. El que derramó la sangre por usted y por mí. Y gracias a Él estamos aquí. Para el Señor sea honra y gloria desde ahora y para siempre. Los invito a que nos pongamos de pies y vamos a orar al Señor. Padre Santo, vamos ante tu presencia nuevamente, dándote gracias por esta palabra que tú nos has entregado hoy día.